Ahora vamos a tratar en esta sesión una miscelánea de temas que corresponden sobre todo a patologías esofágicas. Ya, vamos a ver cómo tenemos acá hernias de hiato, las cirugías que se indican, problemas diverticulares, vagotomía, cirugía de la hipertensión portal y en la siguiente lámina las diferentes opciones quirúrgicas que se hacen en el estómago. Las cirugías de Billroth, 1, 2, Whipple, heridas de Rux y algunas de las complicaciones. Bien, entonces empezamos con las hernias del hiato esofágico. Ahora como esto es una miscelánea, vamos a dar así diferentes temas, vamos a dar diferentes datos puntuales de cada uno de ellos. Por ejemplo, donde dice hernias de hiato tenemos tres imágenes. Significa que tenemos tres tipos de hernia de hiato esofágico. El hiato esofágico es la zona en el diafragma por donde pasa, donde atraviesa el esófago, ¿no? ¿A qué nivel vertebral es? A nivel de T12. ¿No? El esófago cruza el diafragma a nivel de la decimosegunda vértebra torácica. Existen tres tipos de hernias de hiato. Existe la hernia de hiato tipo 1, la hernia de hiato tipo 2 y la tipo 3. Cada uno tiene su nombre. La tipo 1, como están viendo en la imagen, es aquella en la cual el esófago está ascendiendo hacia el mediastino, de lo que debería ser esófago abdominal, asciende hacia el mediastino, se denomina hernia de hiato por deslizamiento. Hernia por deslizamiento. La tipo 2 ya no se hernia ya no se asciende el esófago está normal. El fondo gástrico, la parte del fondo gástrico es lo que se va por un costadito hacia arriba. Se llama, por lo tanto, hernia paraesofágica. Hernia paraesofágica. ¿Ok? Mientras la tipo 3 tiene de los dos, se llama hernia mixta. Hernia mixta, porque tiene su componente por deslizamiento y su componente paraesofágico. Entre las tres, de las tres, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la tipo 1, que aproximadamente tiene un porcentaje de 70 a 80% de frecuencia. ¿Ok? Listo. Siendo en segundo lugar la paraesofágica, más o menos el 15-20%, dependiendo, y la mixta el resto, más o menos un 5%. Listo. La sintomatología más común de la hernia del hiato esofágico corresponde a la sintomatología relacionada al reflujo gastroesofágico, que es un tema que se suele ver en gastro, ¿no? El reflujo gastroesofágico. Ahora, el reflujo el reflujo tiene toda una sintomatología que se trata de forma médica, ¿cierto? Con inhibidores de bomba, etcétera, de forma a veces conservadora. Si es que el reflujo gastroesofágico es severo y no se puede manejar de forma médica, recién se opta al final como último recurso por los tratamientos quirúrgicos. ¿Y qué opciones quirúrgicas tienen? Las fundoplicaturas. Las fundoplicaturas, como ven en las imágenes, son cirugías en las cuales el fondo del estómago, el fondo, abraza el esófago, lo envuelve para cerrar, para reducir su luz y evitar el reflujo. O sea, cuando hay incompetencia de los esfínteres o problemas anatómicos acá, se envuelve con el fondo, ¿no? Esa es una cirugía que seguramente ustedes conocen mucho. La primera cirugía ven que el fondo le está dando una vuelta de 360 grados. Esa corresponde a la cirugía clásica, a la que más se suele realizar, que es la cirugía de Nissen, la fundoplicatura de Nissen. A la derecha tienen una fundoplicatura en la cual el fondo gástrico está envolviendo al esófago, pero no en su totalidad, parcial, las fundoplicaturas parciales, que envuelven 180 grados a 270 grados, no es una envoltura total. Ejemplos, la fundoplicatura de Tal, la fundoplicatura de Toupet, por ejemplo. Toupet. Ahora, cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. De hecho, la gran ventaja de Tal Toupet por encima de Nissen es que, si se dan cuenta en la figurita, no suele comprimir el nervio vago, lo que sí sucede en la imagen de Nissen, ¿cierto? Pero a pesar de que Tal Toupet no comprimen el nervio vago, la técnica de elección sigue siendo Nissen.
Es la técnica de elección y la que realmente puede solucionar el tema del reflujo. ¿Ya? ¿Listo? Eso con la fundoplicatura de Nissen. Ahora, vamos a un siguiente tema que corresponde a los divertículos esofágicos, a los divertículos del esófago. Ya en varias sesiones anteriores hemos hecho, en varias sesiones atrás, hemos hecho el tema de los divertículos del colon, ¿no? Los divertículos cólicos. Ahora nos corresponde hacer los divertículos esofágicos. Tenemos divertículos que ocurren en la parte inferior del esófago, en la parte media, en la parte superior. Los de la parte media e inferior, estos dos de acá, suelen ser divertículos bastante raros, poco frecuentes. ¿Ya? Ocurren usualmente por obstrucción distal, por ejemplo, del esfínter esofágico inferior. Este de acá genera hipertonía y eso hace que se dilate la luz intestinal, ¿no? El divertículo más frecuente es este de acá, el que está en la zona superior, por encima del esfínter esofágico superior. ¿Por qué ocurren? Justamente porque este esfínter, que corresponde al músculo cricofaríngeo, está hipertónico, aumenta la presión por encima y en una zona de debilidad, ¡plup!, por acá sale el divertículo. ¿Ya? Hipertonía del músculo cricofaríngeo. Entonces, ¿y cuál es esa zona de debilidad por donde protruye el divertículo? Pues bien, es la zona del triángulo de Killian, el triángulo de Killian-Leimer, ¿no? Acá en la parte posterior del esófago, estos músculos son los constrictores de la faringe y abajo se ve medio oculto, horizontal, las fibras del músculo cricofaríngeo, que, perdón, que precisamente conforman una forma triangular. Ese es el famoso triángulo de Killian. A nivel de ese triángulo de Killian, la base, el triángulo de Killian, la base corresponde justamente a lo que estamos diciendo al músculo cricofaríngeo. Ese músculo cricofaríngeo hace hipertonía y por encima, por esas zonas de debilidad del triángulo, por ahí sale el divertículo. Muy bien. ¿Cómo se llama ese divertículo? Ese justamente es el divertículo de Zenker. ¿Por qué ocurre entonces? Por una debilidad a nivel del triángulo de Killian, por hipertonía del músculo cricofaríngeo. Bien. Este divertículo suele acumular comida constantemente y de ahí viene uno de sus síntomas más comunes. ¿Cuál es su principal característica clínica? La halitosis. La halitosis por el mal aliento que se tiene por el acúmulo permanente de comida ahí, ¿no? La halitosis. Y además genera constantemente regurgitaciones. Halitosis y regurgitaciones constantes. ¿Ya? Listo. Eso como característica clínica. Y el tratamiento del divertículo de Zenker es básicamente, ustedes pueden retirar el divertículo, pueden hacer una diverticulectomía, pero ¿qué va a pasar? Va a volver a protruir. ¿Qué cosa tienen que hacer necesariamente a esas fibras horizontales del músculo cricofaríngeo? Le tienen que hacer una miotomía. Entonces, el tratamiento acá es una miotomía del músculo cricofaríngeo. Miotomía del cricofaríngeo, ¿ya? Para tratamiento del divertículo de Zenker. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos este subtema. Vamos a las vagotomías. El término vagotomía, ¿qué significa? Cortar el nervio vago. ¿Cuál es la función del nervio vago en el estómago? El nervio vago tiene varias funciones. Una de ellas es la inervación en el fondo, en el cuerpo de las células parietales. Estas fibras, ramas del nervio vago, inervan las células parietales. Para esto recordemos que el nervio vago viene por el lado derecho, el lado izquierdo del esófago. Uno de ellos, el del lado izquierdo, se vuelve anterior. Da dos ramas, una rama hepática que va hacia el hígado y una rama gástrica que recorre la curvatura menor, que termina inervando hasta el píloro. Y luego da varias ramitas colaterales que inervan, ¿qué cosa estábamos diciendo? Las células parietales. ¿Y se acuerdan las células parietales qué cosa secretan? Ácido clorhídrico. Por lo tanto, una de sus funciones es participar del aumento de secreción de
ácido clorhídrico. Otra función, generar la contracción, el peristaltismo del estómago, o sea, favorecer el vaciamiento gástrico, de varias maneras, ya sea generando contracción en el músculo gástrico y relajación del píloro. El nervio vago hace que el píloro se relaje, el músculo ya también, el estómago se contraiga y haya pasaje de alimento, pasaje gástrico. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se hacen vagotomías? ¿Cuál es la indicación más común? La indicación de vagotomías es la úlcera, el manejo de la úlcera péptica, pero la úlcera que ya no mejora con tratamiento médico. Cuando ya no le puede, cuando ya su manejo médico, endoscópico y demás fracasa, entonces, caballero, tienen que trabajar medidas quirúrgicas. Y entre ellas las vagotomías. Bien. Ahora, ¿qué tipos de vagotomía hay? Donde está de rectangulito, donde están cortando ese rectángulo, se está cortando el tronco vagal principal, ¿no es cierto? A ambos lados. Por eso los rectangulitos se llaman vagotomías troncales o tronculares. Entonces, bueno, el problema de esa vagotomía troncal es que quita inervación al estómago, es cierto, pero también están seccionando, están quitándole la rama hepática, porque están haciendo por encima. Entonces, no solo denervan al estómago, sino denervan a la vía biliar y demás. Luego vienen las bolitas, que como ven están debajo de la bifurcación. Por lo tanto, los circulitos se les llama vagotomías selectivas. ¿Por qué se caracteriza? Porque deja intacto, no compromete la rama hepática. La rama hepática está intacta y solamente seccionan la rama gástrica. El problema es que, aun cuando solamente están seccionando la rama gástrica, quitan la inervación de los receptores parietales, es cierto, pero también están quitando la inervación al píloro. No hay relajación del píloro y no hay vaciamiento gástrico. Entonces, por eso se prefieren los triangulitos, que cortan específicamente las ramas que van directamente hacia el cuerpo. ¿Cómo se llaman? Esos triangulitos se llaman vagotomías ultraselectivas, supraselectivas. Ultraselectivas. Esas ultraselectivas también se les llama vagotomías parietales, porque justamente cortan, denervan la zona de las células parietales. ¿Ok? Listo. Eso con las vagotomías. ¿Cuáles se prefieren hacer? Se prefieren, por supuesto, las ultraselectivas, solamente que tienen mucha dificultad técnica porque son varias ramitas pequeñitas. Pero bueno. No olviden que cuando se hace una vagotomía selectiva, la segunda, la de las bolitas, cuando se hacen vagotomías selectivas, siempre tienen que ir acompañadas de una piloroplastia. Recuerdan que en la selectiva, la de la bolita, se quitaba inervación a toda la rama gástrica, pues quitaban inervación al píloro también, no había vaciamiento gástrico, entonces tenían que hacer una piloroplastia. Cortar las fibras del píloro para que pueda haber buen vaciamiento gástrico. ¿Ok? Listo. Ahora vemos el tema de la hipertensión portal. La hipertensión portal no la vamos a describir como tema en sí, en cuanto a sus generalidades, clínica y nada, sino su tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión portal? Que lo van a hacer también en gastro. En gastro van a hablar del manejo médico, que es lo ideal, el manejo médico, endoscópico, etc. Nosotros vamos a irnos de frente a las opciones quirúrgicas, ya para que conozcan qué opciones quirúrgicas hay en la hipertensión portal. Para eso quiero que entendamos un cuadrito. Mire, tenemos al hígado, chueco, tenemos al hígado, tenemos a la vena porta. La vena porta lleva la sangre al hígado. ¿Quién forma la vena porta? La mesentérica superior con la esplénica. Incluso en la esplénica se une la mesentérica inferior para dar origen a la vena porta, ¿cierto? Entonces todos llevan sangre y todos dan soporte. A la vena porta también llegan, por ejemplo, si este es el estómago, por ejemplo, ¿no? Estoy esquematizando, ¿no? Arriba está el esófago,
La vena gástrica izquierda también drena en la vena porta. Las pancreatoduodenales también drenan en la vena porta. Son las que inervan irrigan el hígado, el duodeno, el páncreas. ¿Ya? Entonces, la hipertensión portal es un cuadro en el cual el parénquima hepático ejerce alta presión sobre los espacios portales, aumenta la presión en el hígado, usualmente por cirrosis, por ejemplo, ¿no? Ese aumento de presión se traslada hacia la vena porta y esto se traslada hacia todas las venas que drenan en ella. Una de ellas es la gástrica izquierda y eso hace que se dilaten los vasos en la parte distal del esófago y eso es lo que conocemos como varices esofágicas. Esas varices sangran generando hemorragias digestivas altas muy importantes, ¿no es cierto? Que a veces no se pueden controlar ni siquiera con fármacos ni con endoscopía. Entonces, en esos casos, cuando las varices esofágicas son muy severas, sangran y comprometen la vida del paciente, es mejor hacer una cirugía correctiva de esto. Se han intentado diferentes maniobras técnicas para hacer corrección quirúrgica de la hipertensión portal. El concepto general que deben tener es que para bajar la presión hay que bajarle volumen sanguíneo a la vena porta. Hay que bajarle volumen. Entonces, buena parte del volumen de la vena porta debe pasarse a la vena cava. La cava, ¿cierto? Está la vena cava con su respectiva vena renal. ¿Ya? Debemos llevar sangre del sistema portal a la vena cava. ¿Ok? De esa manera reducen el volumen que tiene la vena porta y bajan su presión. Y con eso están evitando que haya recurrencias de los sangrados y demás. Ahora, de todas las opciones que han quedado hoy en día, la que más se acepta, la que tiene mejor tasa de curación y algo menos de complicaciones, corresponde a las derivaciones selectivas, o sea que seleccionan un tronco, una rama o una tributaria de estas venas. En este caso, la vena esplénica se deriva hacia la vena renal. Hay una unión, una anastomosis ahí, de la esplénica a la vena renal izquierda. De manera que toda la sangre que viene de la esplénica, incluso la que viene de la mesentérica inferior, se pasa a la vena renal y con eso va a la circulación sistémica a la vena cava. ¿Qué están consiguiendo? Bajar el volumen que recibe la vena porta y disminuir la resistencia, pasar por zonas que no tienen resistencia, ¿ya? Para bajar la presión hepática en este caso. ¿Listo? ¿Cómo se llama esa cirugía? Eso se llama la cirugía de Warren. Por eso en nuestro texto, en el tratamiento quirúrgico de la hipertensión portal, se prefieren las derivaciones portosistémicas, del sistema portal a la circulación sistémica. Y se prefieren las selectivas, las de toma tributarias. Y entre ellas la derivación espleno-renal distal, cuyo nombre genérico, o nombre de marca, nombre propio es la cirugía de Warren. Cirugía de Warren. Lo voy a escribir más abajo otra vez. La cirugía de Warren corresponde entonces a la cirugía de elección en la hipertensión portal. Pueden hacer también derivaciones de la gástrica izquierda a la cava, o sea, esto de acá, la gástrica izquierda termina conectándose directamente a la vena cava para que drene ahí. Es una opción. Pero lo que no debe faltar es la derivación de la vena esplénica a la vena renal. ¿Ya? Ese es el fundamento del tratamiento de la hipertensión portal. Muy bien. Ahora, en esta lámina vamos a describir algunas de las cirugías gastrointestinales más comunes. Entre ellas vamos a ver a la izquierda las Billroth 1, Billroth 2, las Whipple's y luego las Y de Rux. A ver, esto es rápido, no es muy complejo. La cirugía de Billroth 1 y Billroth 2, en ambos casos, están viendo que el estómago está seccionado. O sea, para hablar de Billroth 1 y Billroth 2, necesariamente tiene que haber gastrectomía. En ambos casos, gastrectomía. ¿Ya? ¿Pero qué tipo de gastrectomía? Una gastrectomía parcial, como están viendo ahí. Parcial. Cuyo nombre más apropiado es gastrectomía subtotal. En ambos casos. Ahora, otra forma de llamar gastrectomía subtotal es antrectomía, porque justamente han resecado la parte del antro. ¿Ok?
¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Billroth 1, luego de haber hecho la gastrectomía subtotal o antrectomía, como también lo llama, hace una reconstrucción uniendo el estómago con el duodeno, una gastroduodenostomía, hace una gastroduodeno, ¿ya? En cambio, Billroth 2, ven abajo, luego de la resección gástrica de la antrectomía, reconstruye estómago con yeyuno. Es una gastroyeyuno, con asa yeyunal, ¿sí? Entonces, Billroth 1 es una gastroduodeno y Billroth 2 es una gastroyeyuno, ¿ya? Diferencia contundente. Ahora, el Billroth 1, ese tipo de cirugía está indicado en problemas, cirugías no malignas. Entre paréntesis vamos a poner úlceras, sobre todo se hace cuando hay úlceras pépticas, gastroduodenales. En cambio, el Billroth 2 está indicado en problemas malignos, en cáncer gástrico. ¿Okay? Es la cirugía de elección, la reconstrucción de elección cuando estamos hablando de neoplasias. Ahora, cada una de ellas tiene complicaciones. Por ejemplo, una de las complicaciones más comunes que tienen ambas es la secundaria a la falta de píloro. Si no hay píloro, pasan dos cosas. Primero, que al no haber píloro, hay un vaciamiento rápido del alimento. Uno come y ¡pluc! Se pasa de frente al duodeno y ayuno. Igual acá. Uno come, de frente se va al duodeno. Incluso se va hasta el asa de acá. ¿Ya? Entonces, las complicaciones tienen que ver con vaciamiento gástrico rápido en ambos casos y reflujo alcalino. ¿Por qué reflujo alcalino? Igual, la misma razón, no hay píloro. El contenido biliopancreático de acá refluye hacia el estómago y no hay que lo controle. Igual al otro lado, contenido biliopancreático pasa por el asa y se mete en el estómago. Por eso decimos que las complicaciones más comunes de Billroth 1 y Billroth 2 son el reflujo alcalino y el vaciamiento gástrico rápido. Reflujo alcalino y vaciamiento gástrico rápido. ¿Ok? Muy bien. En el caso de Billroth 2, se describe además el síndrome de asa aferente. Eferente también, pero es más importante el síndrome de asa aferente. ¿Qué significa eso? Ustedes en nefro, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando tienen su ovillo glomerular, los vasos que entran se llaman aferentes y los vasos, lo que sale se llama eferente, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa con las asas. En el Billroth 2 tienen un asa que entra, este es el asa aferente y el que sale es el asa eferente. Bueno, nos interesa el asa aferente porque también se suele llenar de comida y suele obstruirse con frecuencia, este asa, el aferente. Esto solo lo tiene Billroth 2, porque Billroth 1, vean la imagen, no tiene asa aferente, no tiene un asa que entre. ¿Bien? Eso es un problema del asa aferente que suele traer una mala calidad de vida cuando ocurre. Entonces debemos poder manejarlo. La cirugía de Whipple, que está abajo, Whipple es la marca, ¿no? Es el nombre comercial. ¿Cuál es el genérico? Duodeno-pancreatectomía cefálica. Duodeno-pancreatectomía, es decir, se reseca el duodeno, y cefálica, cabeza del páncreas. Vean esta imagen. En el contexto de un cáncer de cabeza de páncreas, por ejemplo, tienen que extirpar todo el duodeno, a veces incluso parte del estómago, incluso parte del yeyuno, pasando al TRACE, la vía biliar, saca la vesícula con la vía biliar, y la cabeza del páncreas. Y queda esta parte del páncreas intacta. Entonces, en la reconstrucción, ese páncreas que nos quedó se lleva al asa yeyunal, la vía biliar también, y todo se conecta con el estómago. ¿Tiene asa aferente? También tiene asa aferente, ¿no? Y puede traer muchos otros problemas más. Muy bien. Entonces, para reducir las complicaciones por reflujo alcalino y por asa aferente principalmente, se puede optar por realizar una cirugía, una Y de Rux. ¿En qué consiste la cirugía, la Y de Rux? La Y de Rux es una cirugía complementaria a Billroth 1 y Billroth 2, con el objetivo de reducir el reflujo alcalino y el síndrome de asa aferente. ¿A qué se refiere?
Vean esta cirugía de Billroth. Lo que se hace es cortar acá, a este nivel, el asa, el asa aferente, y este extremo se lleva hacia el yeyuno, hacia acá. Acuérdense, cortan acá y les queda esto. Ahí está lo que cortaron. El extremo que estaba acá, ¿a dónde lo han llevado? Directamente al yeyuno, más abajo. Aproximadamente a más de 40 centímetros del estómago, para que el contenido biliopancreático, vean, sale, pasa por el yeyuno y va al mismo yeyuno, pero lejos, lejos del estómago. ¿Hay posibilidades de reflujo? Mínimos, mínimos porque están bastante alejados. ¿Y qué más? Ya no hay asa aferente, está seccionado. Eso es la Y de Rux, es un complemento, una alternativa que se hace además de Billroth 1 y 2, complementario a estos, para reducir el síndrome de asa aferente y para reducir el reflujo alcalino. Ya no va a haber reflujo, pues no está yendo lejos, ya no hay asa aferente tampoco. Cirugía complementaria. Ahora, con esto han solucionado la cirugía las complicaciones relacionadas al reflujo y al asa aferente, pero no han solucionado el vaciamiento gástrico rápido. Porque el problema del vaciamiento gástrico rápido se debe a una ausencia de píloro. Y hasta ahorita no se ha diseñado ninguna cirugía que reemplace anatómica y funcionalmente al píloro. Entonces, los alimentos suelen generar un vaciamiento rápido. ¿Cómo se le llama también al síndrome de vaciamiento gástrico rápido? Recibe el síndrome de dumping. El síndrome de dumping o vaciamiento gástrico rápido, que tiene toda una secuencia fisiopatológica, que es lo que estamos viendo acá. Vean, cuando en el dumping, por ejemplo, la figura de arriba, cuando uno come, ¿ya? Normalmente el píloro funciona de válvula para que el alimento vaya pasando de poco a poco, ¿verdad? De miga. Uno come un pan y de miga en miga va pasando, de a poquitos. Eso hace que el yeyuno pueda controlar la osmolaridad, pueda digerirlo de buena manera. Pero cuando hay vaciamiento gástrico rápido, no hay control pilórico, lo que comen pasa de frente al yeyuno. Y el yeyuno no estaba preparado para recibir esas cantidades de osmolaridad. De hecho, se acumula un quimo de alta osmolaridad en el yeyuno, ¿ya? Un quimo hiperosmolar, ¿no? Así se le describe. ¿Y qué pasa si en el yeyuno el alimento de alta osmolaridad está acumulándose ahí? Por cierto, ¿quiénes participan en la osmolaridad? Principalmente, para que haya alta osmolaridad, estamos diciendo que hay mucha concentración de carbohidratos, mucha concentración de sodio, mucha concentración de nitrogenados en general. Sobre todo carbohidratos y sodio, ¿no? Sal. Entonces, el intestino, para poder bajar esa osmolaridad, ¿qué hace? Secuestra fluidos intraluminales. O sea, jala agua de todos lados. Jala agua del intravascular, jala agua del extracelular, etc. O sea, jala agua de donde pueda, lo mete al intestino para bajar esa osmolaridad. ¿Y eso qué genera? Para empezar, hipovolemia, porque todo el agua del cuerpo lo están jalando dentro del intestino. Hipotensión, taquicardia, ¿no es cierto? Compromiso hemodinámico por secuestro de fluidos. Ahora, como el intestino se está llenando de agua, genera distensión, dolor y diarrea. El paciente puede entrar en hipotensión a veces por la importante hipovolemia que está ocasionando, ¿no? Listo. Ahora, con eso el intestino de alguna manera logra un poco controlar la osmolaridad, jalando agua. Pero igual empieza a haber liberación de hormonas, ¿no? Con sus respectivos síntomas gastrointestinales, vasomotores, se libera interglucagón, por ejemplo, en abundante cantidad. Pero la otra parte importante es esto. Lo que acabamos de mencionar, la hipovolemia, hipotensión, tensión, todo esto corresponden a las características de la fase temprana del síndrome de dumping. Porque en la fase tardía, ¿qué sucede? Una cosa es el agua que jala para bajar la osmolaridad y otra cosa es que dentro de todo tiene que absorber glucosa, ¿no es cierto?, el intestino para poder bajar la concentración dentro de la luz. Entonces hay una rápida absorción de glucosa. Y la absorción rápida de glucosa que genera liberación de insulina en picos, picos muy altos de insulina.
¿Qué hacen la insulina? Manda la glucosa hacia los tejidos, ¿cierto? Los centrales, al hígado, los tejidos musculares, etc. Entonces, estos picos de insulina terminan, paradójicamente, generando una hipoglicemia. Dirán, pero si se había metido harto azúcar, ¿por qué está hipoglicémico? Por el pico de insulina. Esa es la característica tardía del síndrome de Dumping. Entonces, en su fase temprana, hipovolemia, hipotensión, taquicardia, y en su fase tardía, hipoglicemia. Ahora, esto no se soluciona con una cirugía. No hay cirugía para reconstruir el píloro. Por lo tanto, el tratamiento, lo voy a escribir arriba que tenemos espacio, el tratamiento del síndrome de Dumping es principalmente dieta. Una dieta de baja osmolaridad y que sea fraccionada. Baja osmolaridad y fraccionada. Baja osmolaridad significa bajo en carbohidratos, bajo en sodio, bajo en nitrogenados. Fraccionada que tiene que comer de a poquitos. ¿Ya? Si antes comía 3 veces al día, ahora va a comer 200 veces al día, ¿cierto? De arroz en arroz, para, no, para que no haya altos molares en el día. Listo, chicos. Con esto terminamos este resumen de cirugías, las cirugías gastrointestinales más frecuentes.